Muy bien. Una vez hemos calculado el diámetro interno de la tubería, vamos a calcular entonces el valor de las pérdidas por carga, ¿sí? Teniendo en cuenta que la pérdida por carga, voy a copiarla por acá. H es igual a F, donde F es el factor de fricción que multiplica a la longitud sobre el diámetro, que multiplica a su vez a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Así vamos a calcular entonces la pérdida por carga que tiene esa tubería. Entonces la carga del agua residual. Entonces lo primero que tenemos que mirar, bueno, tenemos el caudal lo vamos a convertir a metros cúbicos. Entonces sencillamente un metro cúbico tiene 1000 litros y el caudal ahora lo tenemos en metros cúbicos por segundo, 0,025. La viscosidad cinemática, ya dijimos, 1,003 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Tenemos el coeficiente de rugosidad, el diámetro interno, que ya lo habíamos hallado, y ahora ese diámetro interno lo vamos a pasar a metros, 0,0476 metros, y la longitud del sistema, que son 177.5 metros. ¿De dónde sale eso? Como nosotros ya tenemos el diseño del wetlands, previamente lo habíamos hallado, entonces sale de sumar todo lo que es la tubería, los 4 metros de la altura de succión, más 3 metros de la altura de succión, más 2 metros de altura de elevación, más 98 metros de la tubería principal, más 10.57, más 10.57, todos estos tramos de tubería, y cada salida tiene 1 metro, y toda la sumatoria de toda la tubería terminó con un resultado de 177.5 metros. Muy bien, hasta allí vamos bien. Bueno, resulta que vamos a hablar que con este término es sobre D, podemos calcular algo que se llama en el cuadro de Moody, para calcular ese factor de fricción, podemos calcular entonces la rugosidad relativa. Entonces miremos acá, está la tabla o el diagrama de Moody, y entonces en este diagrama fíjese que hay un punto que se llama la rugosidad relativa, y la rugosidad relativa está dada por el factor E sobre D. Entonces vamos a calcularla. Entonces, ya calculando esto, tenemos que E, esto es un valor adimensional, es 0,0015 sobre D, que es en milímetros, 47,6 milímetros. Entonces acá, milímetros, y aquí pues obviamente se va a cancelar, va a quedar adimensional. Por lo tanto, E sobre D, ese valor nos da 3,15 por 10 a la menos 5. Va a ser igual a 3,15 por 10 a la menos 5. Ya tenemos calculado este valor. Eso es lo mismo que decir 0,0000315. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos calculado ese valor. Ese es el primer paso. El segundo paso, acá lo voy a hacer aquí, es que calculemos la velocidad. ¿Sí? Nos está pidiendo la ecuación la velocidad. Pero primero digamos que el caudal es igual al área por la velocidad. Por lo tanto, la velocidad será igual al caudal sobre el área. Pero en este punto, el área, señores, el área pues es exactamente lo mismo que decir pi cuartos por diámetro al cuadrado. Si reemplazo entonces
esta expresión me va a quedar que la velocidad es igual a Q sobre lo que es el área, que es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Por lo tanto, si yo reemplazo esta expresión, voy a decir que la velocidad es igual nuestro caudal. ¿Cuánto es nuestro caudal? Es 0,0025 metros cúbicos por segundo sobre pi, que dividido 4 por el diámetro. Pero ¿cuánto es el diámetro? El diámetro es de 0,0476 metros al cuadrado. Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que metros cuadrados, lo cancelo acá, con esto me va a quedar solamente metros y la velocidad me va a dar metros por segundo. Por lo tanto, la velocidad, después de que calculo esta expresión, la velocidad me va a quedar de 1,4048 metros por segundo. Esta es la velocidad. Entonces ya tengo la expresión de velocidad, ya tengo esa expresión. Ahora pero necesito en la expresión calcular este valor, que es el factor de fricción, y para poderlo calcular necesito calcular el número de Reynolds. Entonces, Reynolds, el número de Reynolds como tal es igual a la densidad por la velocidad sobre un valor que es la viscosidad cinemática. Y nosotros ya podemos reemplazar. Entonces, Reynolds es igual. ¿Cuánto nos dio el valor del diámetro? El diámetro, perdón, es el diámetro. Yo dije densidad, es el diámetro. Es 0,0476. Recuerden que ya lo calculamos. Aquí no voy a poner unidades porque Reynolds es adimensional. Por la velocidad, ¿cuánto dijimos que era la velocidad? 1,4048. Hasta aquí. Sobre este valor, ¿sí? Sobre este valor, que es la viscosidad cinemática, que es esta que está acá, 1,003 por 10 a la menos 6, lo voy a poner acá, sobre 1,003 por 10 a la menos 6. Por lo tanto, Reynolds será igual, el número de Reynolds, es igual a 66668. Si lo quiero, voy a quitar estas cifras, voy a dejarlo con estos dos, pero teniendo en cuenta estas, esto es casi como decir que Reynolds es igual a 6,6, 1, 2, 3, 4, 5 por 10 a la 5. Entonces, este es mi valor de Reynolds. Muy bien, ya con ese valor de Reynolds, voy a ir a la gráfica, a este esquema. Entonces vemos que acá nos piden el valor de Reynolds hallado. Y el valor de Reynolds nos dio 6.6 por 10 a la 5, 10 a la 4, aquí estamos 10 a la 5, 6, 8, 6.6, más o menos nos va a dar por acá. Eso es para nosotros Reynolds. Y la idea es que proyectemos Reynolds con una de estas curvas. Pero nos vamos al valor que nos dio la rugosidad relativa. Y la rugosidad, recuerden, relativa, nos dio este valor. 0,000315. Ese valor 0,00315 con 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5, acá sería el 0,5, más o menos está por acá. Entonces voy a proyectarlo y lo estoy proyectando con el valor que me dio Reynolds, más o menos da en este punto. Y ahora entonces me proyecto hacia el factor de fricción
cuando proyecto se va hacia el valor de fricción proyectado me va a dar 0.043. Ese es mi valor de F. Como ya tengo F, como ya calculé F, que ya lo habíamos aquí propuesta la ecuación, entonces ya puedo calcular toda la expresión. Vamos a hacerlo en una hojita limpia. Vamos a hacerlo aquí. Voy a volver a copiar. Entonces la pérdida por carga es igual a F por L sobre D, que multiplica la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, H es igual a F, que nos dio 0,043, ¿sí o no? Que multiplica la longitud, que dijimos que era ¿qué? La longitud, miremosla acá, 177.5 metros, sobre el diámetro, pero el diámetro al cuadrado, no, sobre el diámetro no está al cuadrado, el diámetro era 0,0476 metros, por la velocidad al cuadrado. La velocidad nos dio 1,4048. Recuerden que la velocidad nos dio metros por segundo, pero eso está al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, y la gravedad es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces cancelo acá metros con metros y voy a cancelar segundo al segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado, y estos metros los cancelo acá y me va a quedar la expresión en metros. Por lo tanto, H es igual, después de que calculo esto, me va a dar 16,1 metro, que es la pérdida por carga del sistema.